Plaza Podcast. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en Plaza Albinegra, en el podcast de Castellón Plaza, para hablar del Club Deportivo Castellón. En esta sintonía, en la sintonía de Castellón Plaza, nos pueden escuchar a través de la página web del periódico y también a través de YouTube y a través de Spotify. En un día que nos sirve de previa para el partido que los albinegros, los de Pablo Hernández, van a jugar este domingo frente a la Almería en busca de volver a la senda de las victorias después del tropiezo del otro día frente al Albacete, intentando mantener y confirmar las buenas sensaciones que el equipo viene mostrando desde el principio de la llegada de Pablo Hernández y que en algunos momentos también del partido perdido el otro día ante el Albacete también se mostraron. Con bajas importantes en el equipo castellonense que vamos a ver cómo son suplidas este domingo. La baja de Alberto Jiménez por sanción, 2 partidos le han caído al defensa canario por su expulsión por roja directa ante el Albacete en ese encontronazo que tuvo con Higiño, y el partido de sanción que también le ha caído a Ronaldo Pompeu por ver 2 tarjetas amarillas en ese mismo choque, lo que acarrea un encuentro de sanción, así que 2 bajas de peso para Pablo Hernández de cara a este domingo. Escucharemos a Pablo Hernández y entraremos también en ese análisis, en esa tertulia prepartido que tenemos, analizando este choque, analizando al rival y analizando las posibilidades del Club Deportivo Castellón de seguir mostrándose firme y fuerte como visitante, cosa que ha logrado siempre desde que está Pablo Hernández al frente del equipo, y que además en los 2 últimos partidos se ha visto reforzado por esa fuerte defensa que se ha mostrado impecable en el conjunto albinegro. 2 partidos seguidos en los que no ha encajado gol y tampoco ha recibido tiros entre los 3 palos. Evidentemente la Almería es un reto mucho mayor, es un equipo muy ofensivo, pero es un equipo que también concede bastante, y eso lo ha demostrado esta temporada. Y también lo demostró el año pasado, y el Castellón además se aprovechó de ello. 9 goles le metió a la Almería en 2 partidos disputados, y en el de visita 2-5, el que endosó el equipo albinegro al conjunto andaluz. Evidentemente las cosas han cambiado en el Club Deportivo Castellón. No es un equipo que ataque tan a lo loco como lo hacía la pasada temporada, ni tan siquiera en la segunda vuelta con Johan Plat, cuando el Castellón ganó por 4-1 al Almería en el partido que se jugó en el Sky-Fi Castalia, pero no deja de ser una referencia bastante interesante para ver que el Almería también tiene sus puntos débiles y que el Castellón los puede aprovechar. Un equipo, el castellonense, que seguramente no muestra ese potencial ofensivo que tenía el año pasado, pero sí debería ser muy sólido atrás y cimentar un buen resultado desde la fortaleza defensiva, con bajas importantes en esa posición, en la posición de defensa, porque la de Alberto Jiménez es una baja de muchísimo peso. Los 2 partidos que le han caído de sanción, ya hemos comentado sobre este asunto, sobre la rigurosidad del árbitro a la hora de redactar el acta y la presión incomprensible del árbitro del VAR para que el árbitro principal mostrara tarjeta roja cuando inicialmente no tenía intención de hacerlo. Pero bueno, ya no nos podemos lamentar de eso. Ahora hay que centrarse en buscar soluciones, y en eso ha trabajado Pablo Hernández de cara a este compromiso. El técnico del Club Deportivo Castellón ha hablado de esa sanción, de ese audio que hemos podido escuchar entre el árbitro principal y el árbitro del VAR, esa conversación. No se ha querido pronunciar de forma muy vehemente, pero sí que se ha mostrado molesto con la decisión y con todo lo que ha pasado en esa acción. Bueno, prefiero no comentar nada al respecto. Sí que he escuchado el audio, pero bueno, al final obviamente creemos que no es justo, pero bueno, al final son cosas que se nos escapan a nosotros, que no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer como club es lo que hemos hecho, hacer una reclamación que no ha sido efectiva, pero bueno,
no podemos hacer nada más. Simplemente, pues oye, acatar la sanción y nada. Es que yo creo que es mejor, son temas que mejor no profundizar, no hablar, porque bueno, son muy ambiguos, son muy incomprensibles muchas veces, así que prefiero no comentar nada al respecto. Bueno, pues las palabras del técnico del Club Deportivo Castellón, que no ha querido incidir demasiado en esta situación, en esta polémica, y que se quiere centrar más en las soluciones. Y ahí tiene un pequeño problema el Castellón, porque hay jugadores en la posición de central que salen de lesión, hasta 3 futbolistas que han estado lesionados y que vamos a ver en qué condiciones se encuentran para poder suplir a Alberto. Quien más opciones parece tener es Briñani, que ya entró en convocatoria en el último partido frente al Albacete, aunque no tuvo minutos, mientras que Sienra y Óscar Gil llevan menos tiempo entrenando y quizás no estén en plenitud de facultades para poder jugar, o sí, ya veremos. Llevan poco tiempo entrenando y vamos a ver cómo los encuentra el técnico del Club Deportivo Castellón con vistas a ser titulares en este encuentro. Quien parece que tiene un puesto fijo como central es el lateral izquierdo Salva Ruiz, que está jugando como central y está cumpliendo en esa función. Y bueno, pues para la otra posición veremos por quién se decide el técnico albinegro. También es importante la baja del centrocampista Ronaldo Pompeu, que también ha visto esa sanción de un partido que le provocó la expulsión por doble amarilla ante el Albacete. Y es una baja de peso porque venía siendo titular habitual y venía siendo un jugador importante en ese centro del campo, en esa jerarquía en la medular del Club Deportivo Castellón, si bien en el último encuentro no tuvo su mejor actuación y sufrió esa expulsión, pero ahí Barry tiene posibilidades, Guerena Barrena también tiene las suyas. Entre estos 2 jugadores y Doué se van a jugar 2 puestos para el doble pivote del Club Deportivo Castellón. En ese sentido, Pablo Hernández cree que las bajas serán correctamente suplidas, que hay fondo de armario en el Castellón para que no se noten. Bueno, sí, son 2 jugadores que venían participando los últimos partidos, siendo importantes en el equipo, pero bueno, hay otros jugadores preparados también, esperando su oportunidad y bueno, y el domingo pues alguno de ellos la tendrá, así que nada, confianza plena en los que les toque participar en el partido de Almería, que el que tenga la oportunidad de salir de inicio. Estoy muy tranquilo porque los veo entrenar y sé que están muy enchufados y con ganas de participar y tener minutos, así que bueno, obviamente son 2 bajas importantes, pero veo preparados al resto, ¿no? para suplirlas. Bueno, pues veremos cómo responden estos futbolistas y el resto. Vamos a ver si hace algún cambio más en el 11 inicial. No parece que vaya a hacer una revolución porque ese 11, salvo esos 2 jugadores que no van a poder jugar, han cumplido en los anteriores partidos y el rendimiento ha sido bastante bueno, pero nunca se sabe. Pablo Hernández siempre ha hecho cambios en el 11 de un partido a otro, independientemente de cómo le ha ido en el partido anterior. Y normalmente le ha ido bien en el partido anterior y aún así ha hecho algunas modificaciones, así que no hay que descartar nada. Sobre el Almería ha hablado también el técnico del Castellón, recordando esos 9 goles que le metió en 2 partidos al conjunto almeriense el equipo albinegro, pero esperando evidentemente una oposición muy dura en el día del domingo. Sí, bueno, más que eso, obviamente también nos ha servido, ¿no? para ver esos partidos, para ver cómo podemos hacerles daño, pero también al mismo tiempo sabemos que es un muy buen equipo, que es un equipo que aspira al ascenso y que no va a ser nada fácil. Obviamente, como dices, pues el año pasado fueron 2 partidos buenos del Castellón, ante un gran rival como era Almería el año pasado también, y este año va a ser lo mismo. Obviamente ellos pues también habrán aprendido, ¿no? de esos 2 partidos, tal vez eso les condicione un poco, ¿no? a la hora de afrontar el partido o de plantear el planteamiento que tengan sobre el partido, pero bueno, es algo que depende de ellos y lo que depende de nosotros es intentar hacer un partido del mismo nivel que hizo el Castellón el año pasado contra ellos y que eso nos acerque a la victoria. Y la vuelta de Chirino, esta vez como rival del Club Deportivo Castellón, el futbolista que perteneció al equipo albinegro en las últimas temporadas y que ahora defiende la camiseta del Almería, que se va a reencontrar con los que fueron sus compañeros en el Club Deportivo Castellón y con las muchas novedades que ha presentado también el equipo albinegro esta temporada. Un Castellón que afronta 3 partidos en una semana, porque ya saben que tiene Copa del Rey
el jueves se enfrenta al Antoniano en su debut en esta competición ante el equipo de Segunda Federación. Teníamos la duda de si el Castellón iba a viajar directamente desde Almería a Sevilla para jugar ese partido y no tener que volver a Castellón y realizar un largo desplazamiento hasta tierras andaluzas para jugar ese encuentro copero, pero nos confirman desde el club que no va a ser así, que el Castellón, una vez acabe el partido frente al Almería, va a regresar ese mismo día a la capital de La Plana y que ya hará su plan de viaje de cara a ese encuentro copero, que me imagino que será viajar el miércoles después del entrenamiento matinal en la ciudad deportiva hasta tierras sevillanas para jugar en Lebrija ese choque copero con muy poquito tiempo de recuperación entre el partido de Copa y el encuentro de Liga que va a jugar después ante el Málaga. 3 equipos andaluces que van a enfrentarse al Castellón en los próximos partidos. El Málaga que visitará el Sky-Fi Castalia el domingo por la tarde. Hacemos un alto en el camino y entramos en el análisis del partido de este domingo entre el Almería i el Castellón. Esmorzem? 22 bars dels barris de Castelló presenten els seus millors entrepans i plats per només 8 euros. Cremait inclòs. Del 15 de setembre a l'1 de novembre coneix els esmorzars dels nostres barris en la ruta de l'esmorzaret dels barris. Completa el teu carnet d'esmorzador professional i guanya un esmorzar setmanal gratis durant un any. Segona ruta de l'esmorzaret dels barris, Ajuntament de Castelló. Més info en esmorzaretcastelló.com. En Quadis Leonauto sabemos que elegir tu coche es una decisión importante. Por eso, durante los Wow Days del 23 al 25 de octubre tendrás acceso a condiciones exclusivas y descuentos irrepetibles en vehículos nuevos y de ocasión. Solo 3 días para aprovechar una oportunidad única. Quadis Leonauto Wow Days. Tu próximo coche te está esperando. Avenida Castellbell 75, Castellón. ¿Tienes que hacer una gestión municipal y no quieres desplazarte? En el Ayuntamiento de Castellón te lo ponemos fácil. Utiliza cualquiera de las 6 tenencias de alcaldía para realizar tus trámites. Recuerda que de 9 a 11 no tienes que pedir cita previa y si lo prefieres puedes acudir concertando día y hora. Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Ciudadanía y Participación. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. Bueno, pues entramos en tiempo de análisis de la actualidad del Club Deportivo Castellón y de ese partido frente al Almería de este domingo, partido que evidentemente el albinegrismo acoge con mucha expectación y con muchas ganas de ver de nuevo ganar al equipo después de ver interrumpida esa buena racha en el partido frente al Albacete, un partido que también se vio muy condicionado por las expulsiones, aunque el Castellón no arrancó bien en ese partido, pero luego sí que mejoró y curiosamente ofreció su mejor nivel cuando estaba en inferioridad numérica. Vamos a ver si en igualdad y con un arbitraje pues más decente que el que sufrió el Castellón el otro día, vemos una versión más competitiva del Club Deportivo Castellón y con más aspiraciones de hacer un buen resultado ante un equipo que se le ha dado bien en los últimos enfrentamientos, como ocurrió la pasada temporada. Saludamos a David Ramírez. David, ¿qué tal? Muy buenas. Claro, muy buenas tardes. Y bienvenido y encantado de tenerte en esta tertulia de Castellón Plaza. ¿Cómo ves el partido? ¿Cómo ves al equipo después de esta semana tan difícil que ha vivido, con esa sanción que se ha conocido esta semana, con los 2 partidos que le impuso el Comité de Disciplina a Alberto Jiménez, que es una baja importante, y con todo lo que ha rodeado el partido del otro día frente al Albacete? Bueno, Bill, lo primero, gracias por la invitación. Es un placer por mi parte estar aquí con vosotros. Y bueno, al Castellón habrá que ver cómo ha sentado esta semana, ¿no? Sobre todo psicológicamente al equipo, porque fue un mazazo, yo creo, el partido contra el Albacete. El Castellón yo creo que hizo un buen partido, pero tuvo ahí una serie de errores que tuvo que sobreponerse, arbitrales, la expulsión. Tampoco tuvo acierto de cara a portería y habrá que ver este tropiezo de Pablo Hernández cómo sienta para el partido de la Almería. Uh-huh. ¿Y cómo responde psicológicamente a todo lo que pasó en ese partido y al hecho de haber perdido, ¿no? Al hecho de haber acabado con esa racha de buenos resultados, a ver si es algo solamente circunstancial y el Castellón vuelve a la senda de los buenos resultados este fin de semana. Saludamos también a Nacho Sánchez. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido también a esta tertulia. Bueno, ahora sí, ahora tienes el micro abierto. Buenas, muchas gracias. ¿Cómo ves el partido? Bueno, pues es un partido complejo, a priori, porque es un equipo que tiene aspiraciones de ascender
y seguro que no querrán que se repita lo que ocurrió el año pasado. Uh-huh. Un partido, el del año pasado en los Juegos del Mediterráneo, Nacho, que fue, vamos, apoteósico, un 2-5. Además, en ese partido yo creo que el Castellón demostró que como recién ascendido era capaz de ganar a cualquiera, ¿no? Y ese creo que fue un punto de inflexión importante para el Castellón, de demostrarse que era competitivo y que podía ganar a cualquiera, porque el Almería llegaba como el equipo a priori favorito para subir, el equipo con la plantilla más cara de la categoría, y eso fue un golpe importante a favor del Castellón, ¿no? Pues sí, además, al venir de descender, como has dicho, además tenían jugadores de muchísima calidad, como son Arribas y también dos jugadores que no están ya, como Maximiano, el portero, y Luis Suárez, que era el delantero para el que jugaba el equipo. Entonces, fue esa carta de presentación del Castellón. Sí, porque ese partido yo creo que supuso un antes y un después de la trayectoria del Castellón, que no había empezado bien la temporada, que siempre surgen esas dudas, David, como recién ascendido, que cómo vas a responder en una categoría nueva con jugadores que en su mayoría venían de primera federación, y el equipo respondió bien en ese partido y demostró, y como luego también confirmó en otros partidos, que era competitivo, ¿no? ante equipos grandes de segunda división. No sé si esperar un partido como ese el domingo, lo firmaríamos todos, pero no parece la opción más probable, ¿no? de ver un partido con muchos goles y que acabe con esa sangría a favor del Castellón. Pero bueno, sí que es importante que el equipo sea competitivo y que muestre la fortaleza, sobre todo defensiva, David, que ha mostrado el equipo en los dos últimos encuentros como visitante. Si recordáis, me acuerdo perfectamente del partido de Almería de la primera vuelta, fue un lunes por la noche. El Castellón, si no recuerdo mal, solo había ganado el partido de Burgos. Todavía no habíamos conseguido ninguna victoria en casa, habían dudas en cuanto a resultados, pero no en cuanto al juego. Yo recuerdo el inicio del Castellón, partidos muy buenos que no se habían visto reflejados en el marcador. Y el día de la Almería fue el primer puñetazo en la mesa del Castellón, como diciendo, oye, soy un recién ascendido, pero vengo aquí a competir. También veo un partido distinto de lo que vimos el año pasado a lo que yo creo que veremos el domingo. Porque el año pasado en Almería, yo me acuerdo que todavía con Dicker Rueder salimos con 3 atrás. No va a ser el planteamiento del domingo. Pablo juega con defensa de 4, se resguarda un poquito más, y no creo que sea un partido de tantos golpes, que sí que los habrá, pero no tantos como los que vimos el año pasado. Sí que es verdad que el Castellón juega de otra forma ahora, ¿no? Y no es el equipo que atacaba tan alegremente, sigue atacando, ¿no? Sigue siendo un equipo, David, que propone ese fútbol ofensivo, pero ya con más precauciones y sin conceder tanto atrás, ¿no? Sí, con matices. Pablo ha tocado 4 teclas, ha resguardado un poquito más el equipo. Estaba viendo que el Castellón, quizás en los datos también y en las ocasiones, estaba generando más de lo que estaba sacando en puntuación, y ha pues retrocedido un poquito la línea, ha puesto 4 y ya blindando un poco más el centro del campo. ¿Qué partido me espero en Almería? Pues yo veo un partido donde los dos equipos, por su carácter ofensivo, van a tener ocasiones y donde tenemos que tener puntería. Estos últimos partidos, sobre todo el del Albacete, tuvimos muchas ocasiones hasta quedarnos con 10, incluso también seguimos generando mucho, sobre todo con Zipenga, y ante un equipo como el Almería, con delanteros como Melamed, Baptistao, Arribas, vamos a tener que meter a que tengamos, porque si no, lo vamos a pasar difícil. Sí, porque, Nacho, ellos tienen mucha pegada, tienen mucha gente arriba, con capacidad productiva, con capacidad para marcar, y ellos no suelen perdonar, Ellos, a la mínima que tienen una opción, te la enchufan, y ahí es donde el Castellón tiene que evitar precisamente que tengan esas ocasiones en gran número. Las van a tener, pero intentar reducirlas al mínimo posible, y las que tú tengas, aprovecharlas, ¿no? Pues sí. También hay que tener en cuenta cómo juega el Almería. Hay que ser conscientes de que tienen atacantes muy, muy rápidos, y que también suplir la baja de Alberto va a ser crucial. Porque a priori Brignani es un jugador pues, no demasiado rápido a la espalda, y entonces ahí
va a tener que elegir Pablo la mejor opción para cubrir ese espacio. Sí, porque además, Nacho, Brignani encima llega después de un tiempo sin haber jugado, ha estado lesionado, sí que es verdad que estaba ya disponible en el partido ante el Albacete, pero no tuvo minutos, entró en convocatoria recién salido de lesión. Parece la opción más probable para que juegue de inicio, viendo que Sienra y el otro central, Óscar Gil, han tenido menos entrenamientos de cara a este partido, pero sí que es verdad que Brignani encima no ha tenido un buen inicio de temporada y para él sí que va a ser un reto importante y también una oportunidad, ¿no? Porque si hablamos del estado de forma en el que va a llegar, también hay que hablar de eso como una oportunidad de crecimiento y de que por fin pueda demostrar el jugador que es y justificar lo que el club ha invertido por él, ¿no? Pues sí. Efectivamente, pues vamos a ver cómo le va al Club Deportivo Castellón en ese centro de la defensa, David, porque encima, claro, son 3 jugadores los que salen de lesión en esa posición y ahí, ante un equipo como el Almería, pues sí que es un reto importante que los centrales lleguen en buen momento y que consigan minimizar a un rival que tiene un potencial ofensivo tremendo, ¿eh? Totalmente. Además, es un equipo que te va a exigir mucho, sobre todo a la espalda, donde van a tener que correr seguramente los centrales para atrás, porque no es un equipo que juegue a centros o al balón parado, que también pueden hacer daño. De hecho, tienen un central italiano de la misma liga que Brignani y, por lo que he leído, están súper contentos con él. Están teniendo un rendimiento muy alto. Entonces, veremos a ver si el italiano del Castellón también se va cogiendo ritmo y demás y puede aportar al Castellón, porque ahora mismo el central más en forma, diría yo, que es Salva Ruiz. Cuando se lesionó en León Brignani, pocos dábamos por un rendimiento bueno de Salva, porque estaba jugando de lateral y estaba sufriendo, la verdad. Y ahora mismo está en un buen estado de forma y cumpliendo. Veremos a ver en Almería, pero una dura papeleta para Brignani y Salva. Sí, porque yo creo que vamos a dar por hecho, David, que Salva va a jugar, ¿no? Va a ser titular en el partido del domingo y a pesar de que no es su posición, ha cumplido bien, como tú bien dices, y hay que buscar al hombre que le va a acompañar en ese centro de la defensa. Sienra lleva pocos entrenamientos, Óscar Gil también. Son jugadores que cuando están en buenas condiciones dan rendimiento y lo han demostrado, pero vamos a ver en qué condiciones llegan, ¿no? Sí, vamos, es que tampoco tiene más Pablo donde escoger, como tú dices. Sienra yo creo que no llega. Esta semana, ayer mismo hizo una parte del entrenamiento individual, con que no está en dinámica todavía. Óscar Gil creo que ha completado un entrenamiento esta semana, con lo que le va a tocar jugar a Brignani y acompañando a Salva. No creo que tenga más bazas Pablo para elegir. Y también la baja importante, Nacho, de Ronaldo Pompeu en ese centro del campo, un jugador que a todos nos ha sorprendido el buen nivel que ha mostrado, ¿no? Después de no haber jugado. También es verdad que estuvo lesionado y la pretemporada para él fue de auténtica mala suerte porque no pudo hacerla prácticamente, porque nada más llegar se lesionó. Pero luego, cuando se recuperó, fue Pablo Hernández el que le dio oportunidad, para sorpresa de muchos, oportunidad como titular, porque muchos esperábamos que fuera suplente, ¿no? Que fuera entrando poco a poco después de haber estado tanto tiempo sin jugar y entró como titular, jugó una muy buena primera parte en ese partido ante la Cultural Leonesa y se ha mantenido ahí. Es una baja importante y es un jugador que está aportando muchísimo y siendo de un perfil diferente a lo que tiene, ¿no?, el Castellón en ese centro del campo, ¿no? Pues sí. Yo creo que nadie se esperaba cuando sacó el Castellón el 11 en el partido contra la Cultural. Nadie se esperaba que Ronaldo fuese a ser titular, como has dicho. Y tampoco creo que nadie se esperaba de un jugador que con 35 años viene de la tercera división italiana, que dice el rendimiento que ha dado y que estuviese liderando el centro del campo del equipo. Creo que era algo que te lo decían y tú decías que era impensable.
Sí, porque ha aportado un liderazgo, una jerarquía, un saber estar en ese terreno de juego que tú no te esperas, ¿no? De un jugador que evidentemente, salvo los que siguen la tercera división italiana o las categorías inferiores de Italia, no conocíamos prácticamente nadie. Y bueno, ha sido una sorpresa muy agradable para todos y bueno, ahora le estamos echando de menos. Fíjate que nadie esperaba que alguien fuese a echar de menos a Ronaldo Pompeu, ¿no? Al jugador a lo mejor que menos expectativas había generado entre la afición en ese mercado de verano, y ahí tampoco hay muchas posibilidades, ¿no? David, para elegir, pues tienes a Doué, tienes a Diego Barry. No sé si han llegado a coincidir Doué y Barry al menos como titulares esta temporada, pero son dos opciones ahí para esa medular. Y Guere Navarrena, que es otro jugador que empezó jugando, no mucho, pero empezó jugando y en los últimos partidos ha ido perdiendo protagonismo. Sí, totalmente. La otra opción sería retroceder a Suero, pero tampoco lo veo yo como opción viable ahora mismo. Así que yo creo que los tiros van por donde tú dices. Yo creo que saldrá con Barry y con Doué. Y Guere Navarrena, a mí no me desagradó el primer partido en campo del Racing. Luego sí que es verdad que ha ido perdiendo protagonismo y tampoco ha destacado mucho cuando ha salido, pero sí, se resumen en Gerena, Barry o Doué. Sí, son los jugadores que tiene ahí el Castellón en esa medular. Muchos están echando de menos a Van den Bel, pero claro, el Castellón tiene que asumir la realidad. Y no tienes a Van den Bel, no tienes a otros jugadores que tenían muchísimo peso la pasada temporada, pero tienes otro tipo de futbolistas también, ¿no, David? La plantilla ha perdido en algunas cosas, pero también ha ganado en otras, ¿no? Hombre, es que Tomás, como bien dices, fue un futbolista capital. De hecho, en Almería se marcó un partidazo, metió un golazo, el domingo no podrá estar. Empezó esta temporada con dudas en Holanda, pero lleva unos partidos, creo que lleva un gol y una asistencia en los últimos 3 partidos. Es un jugador de muchísimo nivel, que difícilmente, pues, iba a ser difícil sustituirlo. Entonces, hemos encontrado ahí esa posición a Ronaldo Pompeu con condiciones diferentes. Y ahora que parecía que estaba cogiéndose al equipo, pues es baja. Bueno, tendrá que inventarse Pablo una idea para el domingo. Y quién sabe si un cambio de sistema. Vamos a ver. Todo es posible, ¿no? Con Pablo Hernández, que estudia muy bien a los rivales, que estudia muy bien a su equipo. De momento jugando con un 4-2-3-1, que por lo general le ha dado buen resultado al equipo. Y vamos a ver si nos prepara alguna sorpresa para este domingo. No hay que descartar absolutamente nada, pero sí que es evidente que más allá de esos 2 cambios que son obligados, que hay que hacerlos porque no tienes otro remedio, el equipo tampoco se espera unos cambios muy numerosos en otras posiciones. Quizás algún matiz en el sistema, pero un once muy parecido, ¿no, Nacho, a los últimos partidos? Sí, yo creo que va a seguir... Yo creo que va a seguir el mismo esquema con el 4-2-3-1, que va a seguir siendo Matis en portería y luego que arriba pues va a seguir Jakobsen, Kala, Mama y Zipenga, pero que Zipenga por izquierda y que Mama por la derecha esta vez, porque yo creo que donde más ha demostrado Zipenga ha sido por la izquierda. Y en la segunda parte del último partido ya nos dejó una jugada yéndose de 3 jugadores en el área, que si eso llega a ser gol, de los goles de la temporada, sin duda. Sí, espectacular. Yo creo que el partido que jugó Zipenga ante el Albacete, si no ha sido el mejor partido que ha jugado con la camiseta del Castellón, por ahí andará. Estará muy cerca de ser el mejor partido de este futbolista, que ya es internacional absoluto con su país, con la República Democrática del Congo, que aspira incluso a jugar el Mundial. Vamos a ver cómo le va a su país en la repesca, y que está siendo una muy buena noticia para el Club Deportivo Castellón, porque, Nacho, muchos esperábamos ver a Pablo Santiago en esa banda izquierda como sustituto de Raúl Sánchez tras la salida del madrileño al fútbol mexicano. Y es Zipenga el que, contra pronóstico, o contra el mío al menos, ha ganado su presencia en esa posición después de un año no muy bueno el que tuvo la pasada temporada, y siendo un jugador diferencial en el Castellón este año. Pues sí, hay que decir que, si mal no recuerdo, ya la temporada pasada se hablaba, creo
Creo que hizo un muy buen papel en la pretemporada, que se hablaba mucho siempre de no entiendo por qué no juega Zipenga si en la pretemporada marcaba muchos goles, daba muchas asistencias. Esta pretemporada también creo que fue más o menos por la misma dinámica y parece que la ha continuado en la temporada y es capital en el ataque del Castellón. Qué sorpresas, David, nos da el fútbol, cosas que no esperas para nada en una temporada, que jugadores que prácticamente no tuvieron protagonismo el año pasado y que mucha gente, y además con razón, pues reclamaba su salida del equipo por falta de rendimiento, y ahora está siendo tan diferencial en el equipo como es el caso de Zipenga. En el fútbol he visto cosas muy raras, pero la verdad que últimamente en el Castellón me estoy sorprendiendo, pero cada vez me sorprendo menos. Cuando fichamos a Medunjanin no me esperaba, vamos, ni el 10% del rendimiento que nos dio. Y si me dicen el año pasado que Zipenga iba a tener el nivel de ahora, vamos, no me lo hubiera creído. Ahora bien, el chaval habrá pegado un trabajo importante y también ha sido beneficiado por el cambio de esquema. El año pasado con Dick Rueder, con carrileros, era inviable que jugara Zipenga ahí. Con 3 centrales y él en banda era imposible. Y ahora veremos el domingo, que no lo hemos comentado, que tendrá un rival conocido. Se tendrá que enfrentar en Chirino en la banda derecha. Sí. Bueno, Chirino, que fue jugador del Castellón durante un par de temporadas y que ahora asume como jugador del Almería. El Castellón tiene a un futbolista con unas características totalmente opuestas a las del holandés en su posición, y será David, un duelo interesante con el ex albinegro. Sí, por eso te he comentado, que Zipenga va a tener ahí un rival complicado, porque Chirino es potencia física como él, muy rápido, pero sí que es verdad que vimos el año pasado que a veces sufría atrás. O sea, Zipenga a lo mejor tiene alguna oportunidad de hacer daño al bueno de Dalliro. Que por otro lado me parece un jugador brutal. Sí, es un jugador que tiene unas condiciones tremendas y que es un jugador diferente, ¿no? Para la posición que ocupa a lo habitual. Bueno, vamos a ver, esperemos que no se cumpla la ley del ex, ¿no? En el caso de Chirino, y que no haga su mejor partido del año ante el Club Deportivo Castellón, pero será un bonito duelo, ¿no? Un bonito reencuentro con un futbolista que ha sido importante, Nacho, para el Club Deportivo Castellón, y que ahora lo vamos a tener como rival, ¿no? Pues sí. Era lo que a lo mejor algunos no queríamos que ocurriese en verano, que se marchasen tanto él como Joshua, porque los veías como jugadores con mucho trabajo a hacer todavía de cara al futuro del Club Deportivo Castellón, y además un jugador que te podía jugar de lateral, te podía jugar también de central, y jugando de lateral con una tendencia a sumarse al ataque bastante importante. Ahora va a ser rival del Club Deportivo Castellón. El equipo albinegro sí que es verdad que ha ganado en consistencia defensiva con Melot. Es un jugador que aporta muchísimo, quizás no sea muy vistoso, pero sí que da una consistencia, una seguridad y un liderazgo, Nacho, a esa defensa, ¿no? Pues sí. Desde luego que el cambio de Dalliro a Jeremy en cuanto al rendimiento defensivo es notorio. No ves tanto esos huecos que dejaba Chirino jugando más de lateral con Plat que con Dick. No ves tanto hueco, por ejemplo, que te podía subir la banda y te llegaba a línea de fondo. Melot no es todo lo contrario, o sea, no es un lateral con tanta proyección ofensiva, pero desde luego que sus temporadas en el Tenerife yo creo que resumen su carrera.
Y le ha aportado muchísimo al Club Deportivo Castellón también en este arranque de temporada. Estamos en la tertulia de Plaza Albinegra, el podcast de Castellón Plaza, hablando de ese partido frente al Almería con Nacho Sánchez, con David Ramírez. Vamos a hacer un breve alto en el camino y seguimos en esta tertulia porque tenemos que hablar de más cosas. Tenemos que hablar de la decisión del Comité de Disciplina con esa sanción de 2 partidos a Alberto Jiménez, hablar también un poco del rival, de la Almería, en fin, de muchas cosas en el tiempo que nos queda de programa. Esmorzem? I dos bars dels barris de Castelló presenten els seus millors entrepans i plats per només 8 euros, cremallera inclòs. Del 15 de setembre a l'1 de novembre coneix els esmorzars dels nostres barris en la ruta de l'esmorzaret dels barris. Completa el teu carnet d'esmorzador professional i guanya un esmorzar setmanal gratis durant un any. Segona ruta de l'esmorzaret dels barris, Ajuntament de Castelló. Més info en esmorzaretcastelló.com. En Quadis Leonauto sabemos que elegir tu coche es una decisión importante. Por eso, durante los Wow Days del 23 al 25 de octubre tendrás acceso a condiciones exclusivas y descuentos irrepetibles en vehículos nuevos y de ocasión. Solo 3 días para aprovechar una oportunidad única. Quadis Leonauto Wow Days. Tu próximo coche te está esperando. Avenida Castellbell 75, Castellón. ¿Tienes que hacer una gestión municipal y no quieres desplazarte? En el Ayuntamiento de Castellón te lo ponemos fácil. Utiliza cualquiera de las 6 tenencias de alcaldía para realizar tus trámites. Recuerda que de 9 a 11 no tienes que pedir cita previa y si lo prefieres puedes acudir concertando día y hora. Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Ciudadanía y Participación. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. Vamos a hablar de la decisión que ha tomado el Comité de Disciplina sancionando con 2 partidos al futbolista del Castellón, Alberto Jiménez. Muchos pensábamos que podía pasar esto después de la redacción del acta arbitral, que yo creo que no se ajustaba a lo que ocurrió exactamente en el terreno de juego, hablando de fuerza excesiva aplicada por el jugador del Club Deportivo Castellón en ese contacto con el futbolista del Albacete, que además le echó mucha comedia, le echó mucha teatralidad al caer al suelo con ese mínimo contacto. Al final los dos han recibido esa sanción de 2 partidos. El del Albacete por la reacción posterior al soltar un manotazo que no llegó a impactar al futbolista del Club Deportivo Castellón. También generó mucha indignación la reacción del árbitro del VAR presionando al árbitro principal para que expulsara a Alberto Jiménez, cuando el árbitro principal, después de un primer visionado de la acción repetida, se había fijado más en la reacción del futbolista del Albacete y no tenía intención de expulsar al jugador del Club Deportivo Castellón. Por eso sorprendió más la redacción del acta posterior, ¿no? Y la sanción vino como consecuencia de ello. No sé qué valoración haces, David, de esta decisión que ha tomado el Comité de Disciplina y sobre todo de la redacción del acta y de todo lo que pasó en esa acción y en ese partido, porque no fue el único momento polémico del partido frente al Albacete. Es que creo que lo has resumido perfectamente. Fue una decisión surrealista desde el principio. Desde dentro del césped, ¿no? Desde el campo, yo ya dije, ¿pero qué está pidiendo? Y luego ya cuando vi en casa lo que es todo el audio que subió la Federación del VAR, es cada cosa más surrealista que la anterior. Sobre todo lo que yo me quedo es con lo que tú comentabas del árbitro de VAR presionando al árbitro principal que iba a expulsar a Egidio, que para mí tampoco es roja. Ninguna de las dos me parecen rojas. Me parece que con amarilla va sobrado a cualquiera de los dos, pero que el árbitro principal tenía ya tomada la decisión de expulsar al delantero del Albacete y que el árbitro de VAR, que no puede condicionar la decisión del árbitro principal, le esté presionando para que expulse a Alberto, eso ya me parece, no sé, me parece surrealista. Sí, tremendo. La verdad es que no recuerdo una... Mira que han habido cosas en el arbitraje. Han pasado cosas en el arbitraje español para escribir libros y demás, pero esto en concreto no lo recuerdo yo. Y bueno, al final, claro, el Comité de Disciplina toma una decisión también en base a la redacción del acta. Claro, es decir, que ahí tampoco se le puede reprochar mucho al juez que ha tomado esa decisión, ¿no, David? No, o sea, yo ya tenía claro que cuando leí que el Castellón iba a reclamar que no habría por dónde cogerlo. Porque una vez que el árbitro ha escrito el acta, ha pasado en muchísimos partidos que el juez de competición no estima ningún recurso. O sea,
se basa de lo que te ha puesto el árbitro en el acta. Por lo tanto, ya vamos, no tenía ninguna esperanza de que le quitaran la sanción a Alberto. Pero que te caigan 2 partidos por un toquecito en la espalda, vamos, es que no sé. El fútbol se está convirtiendo en... no podrás tocar al rival. Sí, sí, era una acción que no era ni de tarjeta roja y yo creo que incluso de la amarilla también se podía sacar, pero era también rigurosa una tarjeta amarilla en un lance como ese. Luego, cuando estás en el terreno de juego, estas cosas a veces no se aprecian, pero cuando lo ves por televisión después, sí que te echas las manos a la cabeza. Yo en el campo no vi lo que había pasado en esa acción entre Alberto e Higinio. Y luego, bueno, pues ves la decisión que ha tomado el árbitro, la revisión del VAR, en fin. Pasaron muchas cosas, Nacho, en ese partido, pero desde luego esa decisión, no sé qué opinión te merece a ti, la decisión que ha tomado el comité y sobre todo las medidas que tomó el árbitro durante el partido. Bueno, hablando primero de esa polémica jugada, yo creo que es increíble que ambos jugadores acabasen expulsados, porque, como ya habéis dicho, es que la amarilla ya es justita para cada uno, que fue la primera decisión del árbitro. Y luego ya el cómo condiciona el árbitro del VAR la decisión del colegiado, ya es de apaga y vámonos. O sea, en teoría el árbitro del VAR no puede condicionar la decisión que tome el árbitro del terreno de juego, y en este caso ha ocurrido eso. O sea, cuando ya tenía incluso la decisión tomada de expulsar a Higinio y de cancelarle la tarjeta amarilla a Alberto, el árbitro del VAR le dice que para lo que le ha llamado es para que revise la roja a Alberto. O sea, yo es que no entiendo cómo pasa de 2 amarillas a una roja y de luego a decir pues 2 rojas. Ahí también hay que decir que el árbitro principal ha tenido muy poca personalidad al no prevalecer su punto de vista y su opinión, ¿no? Porque también tiene que tener peso y de hecho es el árbitro principal y la opinión suya es la que debe prevalecer, pero bueno, debutante en la categoría, le ha venido grande el partido, bueno, al final el Castellón lo ha pagado. También ha habido una decisión en la primera parte con ese penalti que no pitó y que fue bastante claro. Para mí fue bastante más claro el agarrón de Alcázar al futbolista albinegro. Lo de la mano es interpretable, aunque luego, después de verlo varias veces, yo tengo claro que esa mano debe ser también penalti, porque no se ve claramente que venga de un rebote. Pero bueno, podemos poner la duda y darle el beneficio al árbitro de que quizás venga de un rebote y ahí pues puede tomar esa decisión, pero lo del agarrón para mí fue bastante claro. En fin, no ha tenido suerte ahí el Castellón, Nacho, en esas decisiones, ¿no? No. Además, yo creo que si ese agarrón ocurre con un córner a favor del Albacete y que el agarrón es del delantero del Albacete al Alcázar del Castellón, el Castellón defendiendo, yo creo que ahí el árbitro pues pita falta porque es falta, al fin y al cabo, ese agarrón. Pero pongamos en la situación de que Lucas está intentando despejar y no intentando rematar el balón para meter gol. Luego ya lo de la mano, mira que yo he intentado ver el vídeo reproducido a una velocidad lenta para ver si el balón impacta si el jugador impacta con el balón y luego le dan la mano, y al final pues no he podido saber si no se ha apreciado con claridad, ¿no? La acción, pero yo al principio tenía claro
que sí que había impactado y que venía de un rebote, pero luego al verlo varias veces me ha quedado menos claro. Desde luego ahí el Castellón también ha tenido muy mala suerte, porque yo creo que los árbitros no van a intentar hacer daño al Castellón, simplemente es el nivel que tienen y algunos no tienen el nivel para arbitrar en estas categorías, pero sí que es verdad que el Castellón, David, últimamente no está teniendo mucha suerte con los arbitrajes, ¿eh? La verdad que no, por suerte o por desgracia no nos está beneficiando, pero bueno, lo que da más rabia es que te tienes que creer que no hay una imagen donde se vea que toca la pelota. Ya estamos en las mismas que el año pasado contra el Eibar, donde no sacaron una imagen donde se veía que el jugador del Castellón había tocado la pelota y era fuera de juego. Pues esta es prácticamente la misma. Nos tenemos que creer que ellos tienen una imagen donde se ve que toca el balón y por lo tanto es un rebote, porque si no toca el balón es un penalti, según el reglamento. Pero bueno, que es lo que tú comentas, que si no es la mano porque toca y despeja y entonces el reglamento dice que es una mano involuntaria, vale, pero es que el agarrón, si tú has revisado esa mano, ves que está agarrando a Alcázar, el jugador del Albacete. Bueno, pues vuelve a salir cara. Ahora en esta ocasión no quiso el árbitro principal ir a mirarlo al VAR y sin embargo el año pasado el árbitro de VAR le dice que vaya al videoarbitraje a ver un posible penalti en Albacete y no lo pitó. Pues estos años con el Albacete con polémica. Sí, se repite la polémica de la pasada temporada y se repite la falta de criterio de los árbitros, ¿no? Que eso es lo más grave, David, que no haya una unificación de criterios, porque en una misma jugada unos árbitros pitan una cosa y otros árbitros pitan otra y uno ya no sabe cuándo es mano una acción dentro del área en la que un defensa toca la pelota con la mano. Realmente ya marean a los aficionados con eso, ¿eh? Vamos, no creo ni estoy de acuerdo en que los árbitros van a perjudicar a Castellón ni a ningún equipo. Yo creo que pasa en todos los partidos. Te ves partidos de primera, de segunda e incluso de primera ref, que ahora también hay videoarbitraje, que en unos partidos el criterio es uno, en otros partidos el criterio del VAR es otro, el árbitro principal en unos hace caso al VAR, en otros no. Pues yo ya no sé cuándo es VAR, cuándo es mano, es involuntaria, es voluntaria, depende del criterio del VAR y del árbitro principal en cada partido. Es una lotería y en cada partido te puede salir cara o cruz, básicamente. Aquí lo bueno, Nacho, es que el Castellón no se descompuso con estas decisiones arbitrales y el equipo siguió compitiendo. Sí que es verdad que después del primer gol el equipo pudo encajar un segundo gol. Quedó un poquito cao durante unos minutos, pero luego se recuperó y a pesar del penalti no pitado y de la expulsión a Ronaldo, precisamente ante la adversidad es cuando vimos la mejor versión del Castellón, en ese partido ante el Albacete, y eso también da una idea de que a nivel mental, a nivel de carácter, el equipo ha mejorado, ¿no? Con Pablo Hernández, ¿no? Pues sí. Se ve que Pablo le ha cambiado la cara totalmente al equipo, que además, pues, al ser su primera experiencia como entrenador en un equipo en fútbol profesional, está sabiendo sacarle el máximo rendimiento a la plantilla que tiene. Y también una cosita que quería comentar de la actuación arbitral es que también tiene Deena Wolf, también tiene en la primera parte le saca tarjeta amarilla a Pepe Sánchez por salir, por abandonar el terreno de juego, pero por donde no debía. Por donde no debía, sí. O sea, yo creo que ahí que eso ocurre hacia el minuto 30, más o menos, 20 y pocos. Yo creo que ahí ya marca la tónica de lo que es el arbitraje. O sea, si al principio del partido ya tienes esa decisión tan controversial, yo creo que eso ya es dejar el listón. El listón, desde luego, no quedó muy alto en esas decisiones que tomó. Y bueno, esperemos que le vaya mejor, porque seguro que va a arbitrar otra vez al Club Deportivo Castellón y esperemos que cuando le toque
al equipo albinegro que haya mejorado prestaciones en próximos partidos y bueno, que haya aprendido la lección. Bueno, el equipo dio buena imagen en esa segunda parte ante el Albacete y con eso hay que quedarse, ¿no?, de cara al partido frente al Almería, que sigue dejando buenas sensaciones el equipo, a pesar de que no siempre va a ganar los partidos y no siempre va a conseguir los puntos, pero bueno, falta esa efectividad que no le acompañó en la segunda parte sobre todo y con esas ocasiones clarísimas que tuvo. Pero vamos, si el equipo juega como lo hizo en la segunda parte y con esa adversidad de jugar con un hombre menos ante un equipo que se defendía muy bien como el Albacete, evidentemente el Almería es otro tipo de equipo, pero no hay que pensar en un bajón del equipo, todo lo contrario, el equipo sigue manteniéndose firme y con eso hay que quedarse, ¿no, Nacho? Sí, o sea, que el Castellón haya sabido plantarle cara al final al Albacete con uno menos y con cómo con cómo quedaba el partido tras el gol del Albacete y tras la expulsión de Ronaldo, yo creo que lo hice todo. O sea, el equipo no baja los brazos cuando ve que tiene oportunidad de sumar puntos, ya sea de remontar el partido y llevarse los 3 puntos o de empatarlo, y es algo muy positivo de cara a que Pablo Hernández pueda continuar como entrenador del Castellón o como que se busque a otro entrenador. No sé si seguimos con ese debate, ¿no? De Pablo Hernández sí, Pablo Hernández no, como interino, como entrenador estable ya hasta final de temporada. David, ¿reanudamos ese debate o lo dejamos ya claro después de 5 partidos dirigidos al equipo? Son muchos partidos, ¿no?, para ser interino, ¿no? Por eso que de momento es el entrenador del primer equipo. No se ha mojado ni el club. Esperemos. Yo creo que tampoco hay motivos como para prescindir de él ahora mismo. La única derrota fue el domingo pasado y el Castellón, lo habéis comentado, dimos 2 palos, hizo paradas auténticas de muchísimo mérito. Bueno, yo creo que el Castellón está en un proceso de selección con entrenador a largo plazo, pero de momento no tiene por qué tener prisa con Pablo Hernández. Está demostrando que está capacitado para llevar al equipo. Sí, desde luego lo ha dejado bien claro con la preparación de los partidos, con cómo ha reaccionado sobre la marcha y con el liderazgo que está mostrando en el vestuario del Club Deportivo Castellón. El Almería es otro tipo de equipo al que se va a enfrentar el equipo albinegro, David, un rival que ataca muchísimo, ya lo hemos comentado un poquito al principio. El reto de mantener esa fortaleza defensiva como visitante se va a ver a prueba de una forma muy especial en este encuentro. Y ahí el Castellón tiene un desafío importante, mantener la portería a cero ante el Leganés y ante el Eibar sin haber recibido tiros a puerta tiene muchísimo mérito. Pero la Almería es otra historia, ¿no? Y yo creo que vendrán también, Melamed, he escuchado por encima alguna declaración esta semana y vienen un poquito heridos, porque el año pasado ganamos 2-5 y aquí 4-2, si no me equivoco, 4-1. O sea, le metimos 9 goles en 2 partidos y yo creo que nos han estudiado bien para este partido. Pero aún así, este año es el equipo más goleado de la categoría. O sea, es un equipo que tendremos opciones. Ellos tendrán muchas porque tienen mucho potencial arriba, pero tú también tendrás. Y si tú eres capaz de las que tengas aprovecharlas, tendremos opciones. Claro está que también dependeremos de que ellos no estén acertados, pero bueno, esto es fútbol y bueno, el Almería es el equipo más goleado, o sea que también tienen que tener alguna debilidad atrás. Y además el Castellón tiene muchos registros, Nacho. Si tiene que jugar a la contra, lo va a hacer a la contra cuando el partido le anime a eso. Y si tiene que jugar a tener la pelota, a tener personalidad y mandar desde la posesión del balón, también lo va a hacer. Es decir, que se puede adaptar perfectamente a las situaciones que se presenten durante el partido, ¿no? Sí, yo creo que es también una de las características de Pablo ahora mismo como entrenador de Castellón. Es esa flexibilidad que le da al equipo de en cada momento del partido pues saber cómo tiene que jugarlo y
y también ser capaces de adaptarse a esas situaciones. Uh-huh. El Almería, lógicamente, es un equipo que está llamado a estar arriba, a acabar en lo más alto de la tabla clasificatoria o muy cerquita, pero el año pasado también. El año pasado, de hecho, tenía la plantilla más cara de segunda división y se llevó pues lo que se llevó contra el Castellón en los 2 partidos que jugó contra el conjunto albinegro. No sé, el tema del ataque, que es un tema importante también para el Club Deportivo Castellón. Si quiere mantener la eficacia ante este equipo, tiene que ser efectivo en los últimos metros. Y ahí quizás los delanteros tienen una asignatura pendiente. Sí que es verdad que el otro día marcó Jacobsen su primer gol con la camiseta del Castellón, que Cámara también marcó no hace mucho, hace un par de partidos, pero se les tiene que exigir un poquito más, ¿no?, a los delanteros, Nacho. Pues sí, yo creo que la temporada pasada ya fue la asignatura pendiente y esta temporada pues seguimos en recuperaciones. A ver si ahora con Jacobsen tiene las oportunidades, porque de momento creo que tampoco es que haya tenido tantas oportunidades aparte de la del gol. También me viene a la cabeza una que tiene contra el Eibar, que creo que estaba en fuera de juego y el pase que le hacen, el pase de la muerte, entonces no se atreve a meter el pie, aunque sea para meter gol, por si acaso se lo anulaban. Pero yo creo que en cuanto Sicala y Zipenga empiezan a congeniar para ya sea repartir las asistencias o marcar los goles, en cuanto acaben también de encontrar ahí a Jacobsen, yo creo que el ataque estará más que servido. De momento el hombre gol del equipo está siendo Zipenga, junto a Calatrava están siendo los mejores en ese apartado, pero sí que es verdad, David, es el debate de siempre, ¿eh? Desde hace años tenemos ese debate del 9, del delantero, de si mejoran prestaciones en los últimos metros, y este año no está siendo una excepción, ¿eh? El año pasado al final había mucho ruido de que nos faltaba gol. Yo no creo que el año pasado nos faltara gol. Fuimos el 4º equipo más goleador de la categoría. El problema del Castellón estuvo atrás el año pasado. Pero sí que es cierto que había jugadores como Raúl Sánchez, que creo que metió 12 goles, Suero metió 10, Cala también metió 5 o 6, si no recuerdo mal. Hubieron muchos jugadores de segunda línea que se incorporaban y que metían muchos goles. Este año está costando. Entonces, sí que es verdad que has hecho una apuesta muy fuerte por Jacobsen, de casi 2 millones de euros, según comentan. Pues tenemos que esperar un ratio de goles importante. Cámara también vino con bastante cartel y no está cuajando tampoco. Está siendo el debe del Castellón. Pero bueno, esperemos que Adam se coja y que vaya metiendo goles, porque el Castellón este año sí que le hará falta, por lo que te comento, porque faltan jugadores de segunda línea con tanto gol como el año pasado. Tenemos ese partido ante el Almería y luego el jueves tendremos el partido frente al Antoniano, debut del Castellón en la Copa del Rey. David, siempre es un torneo ilusionante, aunque no es la prioridad para el Castellón. El objetivo número 1 es hacerlo bien en la Liga y cumplir con los objetivos en el torneo de la regularidad, pero no deja de ser bonito jugar esta competición, tener la posibilidad de ir avanzando, a ver si luego te toca un equipo grande, un equipo de primera división y se pueda vivir una fiesta bonita del fútbol en Castalia. Pues por ahí hay que empezar, ¿no? Por ese partido ante el Antoniano, rival sevillano que le ha tocado de proximidad geográfica, otra de las cosas que tiene la Federación Española de Fútbol en el tema de disponer de proximidad geográfica a los equipos de primera ronda, y al Castellón la verdad es que no le ha salido muy bien esa proximidad porque le ha tocado viajar a 800 kilómetros de casa, pero bueno, hay que ir ganando esos partidos para tener la posibilidad de jugar ante un grande, ¿no? Lo que seguramente el Castellón quería en estas primeras rondas es que te toque un rival fácil, y más con esto de la proximidad, y que puedas poner jugadores que están teniendo menos minutos para que se vayan cogiendo al equipo y demás, y ves que te toca jugar en Sevilla. Pues se complica la semana, sobre todo porque luego creo que recibes al Málaga, entonces una semana complicada de partido intersemanal,
con viaje largo y donde supongo que algún jugador importante que esté previsto descansar ese partido igual se queda en Castellón. A priori es un rival de un nivel bastante inferior al Castellón y deberías de ganar fácil. Por lo tanto, ahí pues lo que se espera de un partido así es que no haya lesiones y evitar que el desplazamiento dificulte la semana. Oportunidad para los menos habituales, Nacho, en este partido copero. Canteranos que también tienen la posibilidad de tener sus minutos, que algunos están en dinámica de primer equipo, entrenando a las órdenes de Pablo Hernández, que ya los conoce bien porque los ha dirigido esta temporada y algunos también la pasada temporada. Así que un partido importante para sacar el resultado, que es el objetivo, pero también un partido importante para jugadores que no están teniendo minutos, que están buscando ese protagonismo y que la pueden encontrar y que puede suponer para ellos también un trampolín de cara a tener más presencia también en la liga, ¿no? Pues sí, también para eso se trata este tipo de partidos, para que los menos habituales cojan rodaje. Veremos si volvemos a ver a Mir en portería y también si quizás entre Sienra con un poquito más de rodaje, a lo mejor pues minutos finales. También si por ejemplo, Del B, Segura o Miguelón tienen aparición. Sí, oportunidad para mucha gente y también para recuperar efectivamente el estado de forma de algunos jugadores que salen de lesión y que necesitan esos minutos y que a lo mejor la Copa del Rey es un buen momento para ellos. Nacho Sánchez, muchísimas gracias. Acaba nuestro tiempo y bueno, te esperamos en otra ocasión. Muchas gracias, Domingo. Y a ti también, David, muchísimas gracias por tu presencia. Un placer tenerte aquí en esta tertulia de Plaza Albinegra y hasta una próxima ocasión también. David, un abrazo. Un gran abrazo y a todos ustedes, muchísimas gracias. No olviden que pueden escuchar el partido del Castellón ante el Almería en directo en el podcast de Castellón Plaza, en el match que narra Alex Cervera. Lo dejamos aquí. Gracias.